Muchas gracias. Es un gusto estar aquí esta noche. Muchas gracias a todas, a todos. Venir a hablar de prosperidad y dedicándote a la política es un enorme reto. Porque lo primero que piensas siempre es hablar y denunciar acerca de la enorme pobreza que hay en nuestro país, de las enormes injusticias y desigualdades. Esta noche, de alguna manera, hablaré acerca de ello, pero trataré de tocarlo desde una nueva lógica. Espero que sigan conmigo en esta historia y sobre todo que vean que de alguna manera hay otras maneras de medir la prosperidad. Primero quiero decirles que este recorrido empieza con una historia muy personal. Una historia que a lo mejor involucra por un momento al área política que vive en mí, pero que poco a poco se van a ir dando cuenta que tiene también un componente humano. Durante la elección, a nosotros nos dieron el 0% de intención de votos. Y después de ese 0%, es decir, ni mi mamá iba a votar por mí dentro de los sondeos de la elección, logramos tener una victoria por 8 puntos. Ganamos. Ganar a esa edad y sobre todo ganar bajo la lógica en la que habíamos logrado la victoria significan una cantidad enorme de retos, una cantidad magnífica de relaciones, de charlas, de personas a las que tuvimos que tocar la puerta, que platicar, gente que abrió su casa, nos ofrecía una agua de guayaba o una mandarina o simplemente un poco de sombra. Fue maravilloso, fue conmovedor, pero también fue muy difícil. Porque después de esta victoria de más de 8 puntos frente a otros partidos, lo que terminaba pasando todos los días, la gente que me quería o quien me estaba entrevistando o mis amigos de toda la vida, me preguntaban, ¿cómo estás? Y la respuesta más honesta a esa pregunta siempre era, no lo sé. Y no respondía esto por una falsa modestia, tampoco lo respondía con la intención de hacerme el payaso. De verdad, no sabía cómo estaba, no sabía qué sentía. Evidentemente tenía una enorme responsabilidad, evidentemente sabía que era depositario de cierta cantidad de esperanzas traducidas a través de boletas, pero la respuesta más honesta siempre me llevaba al mismo lugar, el buscar dentro de mí qué era lo que me estaba sucediendo. Yo quisiera decirles que después de mucho reflexionar al respecto de por qué no podía decir cómo me sentía, caí en cuenta de algo importantísimo. En primer lugar, soy alguien muy consciente todo el tiempo de sus emociones. Yo sí soy uno de esos hombres que se declaran sensibles sin ningún tipo de empacho. Pero por otro lado, lo que me estaba sucediendo no era un tema de sensibilidad. Evidentemente podía seguir sintiendo la alegría, la dicha, la tristeza. Entonces fui caminando por otro río, o me fui nadando por otro río, e identifiqué finalmente qué era lo que me estaba sucediendo. Les quiero presentar cuál era mi calendario en el día a día. Me di cuenta que no tenía tiempo. Me di cuenta que no tenía tiempo para pensarme, para escucharme, para abrazarme, para alegrarme, para brindar, para platicar, para sacar las caguamas con los amigos y decir, esto ha sucedido. No tenía tiempo. Y en ese momento me di cuenta que no solamente esto que están viendo ustedes, que era mi agenda cotidiana, se debía exclusivamente por agentes externos. También algo pasaba adentro. Cuando tú tienes que aprender a tomar una llamada y una entrevista por lo mismo, y desayunar al mismo tiempo, algo está sucediendo mal. Cuando tienes que ponerte los auriculares, poner on o activar los audífonos, contestar, después desactivarlo, dar 3 bocados y volverlo a activar cuando te vuelven a preguntar algo, y así tienes el desayuno, la comida, la merienda, algo está sucediendo ahí. Y entonces me di cuenta que esencialmente no quería pensar en mis emociones, que no quería saber qué era lo que estaba pasando y que por otro lado, de alguna forma, esa fragilidad me estaba pidiendo un poco de chance. Pero también me di cuenta que no estaba solo en ese momento. Me di cuenta y vi alrededor de mí
Y vi no solamente un equipo que también estaba desbordado y sin tiempo para sentir sus emociones, sino también vi una sociedad en donde está muy penado el decir, quiero descansar, tengo ganas de ver a mi familia, oye, espérame, esta tarea no es tan importante. Me di cuenta que no estaba solo. Me di cuenta que esta imagen que ven es la imagen más sexy que puede existir hoy por hoy. ¿Por qué? Porque es la parte más sexy que nos parece hoy por hoy en nuestra sociedad, que tiene que ver con las ojeras. ¿Qué tanto renuncié a los cumpleaños de mis amigos? ¿Cuántas veces me desvelé para entregar ese trabajo? Lo decimos con mucho orgullo. Decimos con mucho orgullo, no he podido dormir en 3 días y ya logré entregar este trabajo. Como si eso significara un aplauso, como si eso estuviera bien, como si abandonarnos fuera un acto de la más alta estima por parte de la sociedad. Y un poco lo es, un poco lo ha sido. Y por muchos años nos han dicho, persigue tu sueño, genera tu empresa, no duermas, no descanses, conviértete en un explotador tú también, porque eventualmente eso te traerá la felicidad. ¿Qué felicidad va a traernos si no pensamos previamente quién éramos? ¿Qué queríamos? ¿Cuál era nuestro sueño? Yo por eso, el día de hoy me quiero, así como se han definido algunos aquí y algunas, yo me quiero definir como un activista del tiempo libre, alguien que cree en el ocio, pero no en ese tiempo libre que están pensando ustedes ahorita, ¿no? Un yate, Cancún, ir a una fiesta, quizás algo que pudiera parecer muy alejado de nuestro día a día, y esas cosas que cuando pensamos en tiempo libre, y si nos remite a eso, pues en muchas ocasiones vamos a querer trabajar más para poder acumular más, para poder llegar a Cancún. Yo lo que les quiero preguntar sobre esta nueva propuesta de tiempo libre que les estoy mostrando es algo muy simple. ¿Cuándo fue la última vez que se levantaron a las 5:30 de la mañana a escuchar el trinar de los pájaros que están alrededor de su casa? Esperar a ver que el sol nazca. No es Cancún, pero es muy parecido a un paraíso. ¿Cuándo fue la última vez que guardaron silencio y que decidieron no hablar? A lo mejor no por un voto de silencio de 1 año, pero ¿qué tal 2 horas de dejar el celular, de dejar de hablar y escucharse? Y darse cuenta de lo muy abandonadas y abandonados que hemos estado, con muchos pretextos, pero esencialmente con pretextos muy básicos, muy sencillos, que todos se pueden remitir a que hemos tenido mucho miedo como personas a darnos cuenta que hay adentro de nosotros. Y cuando les digo esto, muchos podrán decirme, no, ¿sabes qué? A partir del día de hoy yo voy a dedicarle más tiempo libre, o a partir de hoy voy a permitir que las personas que trabajan en mi empresa puedan tomarse un día o puedan, por ejemplo, tomarse una licencia de maternidad o de paternidad que sean verdaderamente justas. Eso es maravilloso. Pero yo les quiero decir que eso todavía no es suficiente. Las cifras de México son devastadoras. Por los 253 días laborales que existen, nosotros trabajamos básicamente 2.237 horas. En español, por cada día laboral que tenemos, trabajamos 8.8 horas al día. Pero el país que menos trabaja, por ejemplo, es Holanda o los Países Bajos. Es un país que trabaja más o menos 5.5 horas por día laboral. Esto ustedes me dirán, ¿es mucho o es poco? A lo mejor podríamos ponerlo en algún tipo de contextualización. A mí de entrada me parece mucho que ya estemos por encima, en los días laborales, por encima de la media que la ley dice que deberíamos de trabajar. Pero pongamos otro contexto, a lo mejor ahí es cuando nos damos cuenta de si es mucho o es poco. Nosotros tenemos el peor salario dentro de la OCDE. Estamos hablando que ganamos un 1.01 dólares por hora trabajada, cuando en Australia, por ejemplo, se ganan 9.5 dólares por hora trabajada. Casi 10 veces se ganan en otro tipo de países. Pero por otro lado, y también para dejarlo muy claro, regresemos nada más un poco atrás, estamos hablando de que también somos el país menos pagado, que más trabaja, pero también que nos hemos vuelto los menos eficientes.
Por cada persona que trabaja 1 hora, nosotros tenemos un retorno, por así llamarlo, del 18.5% del PIB, cuando tenemos países como Luxemburgo que es arriba del 80%. Esto definitivamente pueden sonar a cifras frías, y yo nunca he pensado ni que la economía ni la política se deben de tratar de cifras frías. Tenemos que hablar acerca de temas que nos puedan tocar. Y en ese sentido yo les quiero decir que cayendo en cuenta de estas cifras, me di cuenta que era increíblemente privilegiado. Soy una persona que puede trabajar o elegir trabajar 9 horas, 10 horas, 12 horas, 8 horas, 15 horas, 20 horas. Puedo elegirlo porque puedo decidir cómo administro mi tiempo. Pero me di cuenta que hay muchas personas allá afuera que no deciden cómo administran su tiempo. Trabajan esas 8 o 9 horas y aparte le dedican otras 4 o 3 horas al transporte público y aparte tienen que dedicarle otro tiempo a los cuidados de la casa. Y a lo que quiero llegar con todo esto, y a lo que quiero decir con todo esto, es que tenemos una enorme deuda como sociedad. Una cifra que ayuda mucho para tener claridad de la importancia de las horas trabajadas y del dinero trabajado es la siguiente que les voy a mostrar. Nosotros, en este país, 3 de cada 4 personas que están en esta sala y que trabajan sienten estrés a causa de su chamba. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. 3 de cada 4 personas podrán sentir desde ansiedad hasta depresión por su trabajo. No poder dormir cuando quieres dormir no es normal. Sentir miedo todo el tiempo no es normal. Pensar que en cualquier momento se va a acabar tu trabajo no es normal y tampoco es sano. Por otro lado, y esta es la cifra quizás más contundente, 80,000 personas en este país se infartan por casos relacionados con el estrés laboral. Esto significa que hay 80,000 fallas en nuestros corazones por la manera en que llevamos nuestras empresas, el trabajo, por la forma en que hemos concebido que se tiene que chambear en este país. Por eso, yo les quiero decir y les quiero proponer el día de hoy, siguiente por favor, que pensemos como una consigna, no solamente política, sino cotidiana, individual, colectiva, que viva el tiempo libre. Y que lo viva usted, y que viva mucho, y que viva todo el tiempo, y que sea algo en lo que creamos constantemente. Yo les quiero decir y les quiero pedir que no solamente en las elecciones, pero en el día a día, pensemos en los proyectos, en las ideas que siempre, siempre contemplen la relevancia del tiempo libre. Porque como dicen las y los zapatistas, queremos un mundo en donde quepan muchos mundos, pero para que existan mundos tienen que ser habitados y previamente deben de ser pensados, y solamente pueden ser pensados si existe tiempo libre. Por eso, yo creo que el tiempo libre o el ocio, no solamente, como dicen algunos, es la madre de todos los vicios. Yo creo que el ocio es la madre de toda la bondad. Muchas gracias. Muchas gracias.